Hola a todos de Marquente y hoy os traemos una grata noticia en el canal del GTA, o sea, Grand Theft Auto, que la saga la acaban de sacar para PC, está ya casi prácticamente confirmado. Lo ha confirmado Amazon, podemos decir que ya es 100% oficial, pero aún no se sabe el día exacto que va a ser el día de salida. Ya se puede reservar tanto en Amazon como cualquier otra web que haya por ahí. El precio está todavía por discutir entre los 59 y 49 euros. Yo no quiero mojarme, yo como más barato sea mejor, pero ya sabéis que un CD que iba a salir más barato que el CD físicamente. ¿Y por qué os puedo decir esta noticia y confirmarlo ya casi? Pues porque un problema un día, yo estaba en YouTube y vi un vídeo de un chaval, bueno, me lo pasó un suscriptor, y yo pues lo que hice es pues, ver el vídeo, y efectivamente salía un vídeo, un cortito, pues salía una imagen, hay un vídeo de, no sé, un personaje que es negro, no sé cómo se llama, pues que salía con el menú de texturas, con el menú de LEDs, con las teclas, todo era como para PC. Entonces pues Rockstar decidió bloquear el vídeo y denunciarlo y bueno, meterle una strike al canal por el hecho de que podía transmitir información filtrada del juego. Y claro, si esto fuera real, habrían hecho lo que han hecho, o sea, que es bloquear el vídeo. Pero si fuera un bug, o sea, fuera una mentira, un edit o un montaje, no les habría importado. Entonces ya se puede confirmar que sí, efectivamente lo van a sacar para PC. La data ya he dicho, la fecha que no todavía no la sabemos 100%, pero ya es confirmable que lo van a sacar sí o sí para PC. Tarde o temprano lo tendremos en nuestras plataformas y de PC, claro. Y bueno, pues me va de puta madre porque ya que me compré el PC, bueno, pues vamos a sacar el máximo rendimiento. Os voy a subir muchos vídeos porque tengo muchos montajes y muchas tonterías que tengo pensadas. Pero claro, es que no lo voy a hacer porque tenía la Play. Pero bueno, como ya veis, ya se podrá jugar a PC. No sé ni cuántos va a pedir de requisitos, ni de gráficos, ni nada de estas cosas, porque todavía no han sacado la información. Pero ya os digo que va a necesitar unos requisitos mínimos bastante elevados. Y bueno, pues eso es la noticia, espero que os haya gustado. Voy a estar al loro de este tema. Y si consigo sacar información, pues os voy a traerla aquí en el canal. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis votarlo, suscribiros si queréis más información sobre este tema. Y ya sabéis, GTA 5 para PC. Un saludo, chao, chao, adiós.